Bien, alabado sea el nombre de nuestro Dios. El Ministerio Isaías 8:20 le desea que el Espíritu Santo esté sobre todo y cada uno de ustedes. Estamos aquí una vez más para presentar la palabra de Dios por esta vía y presentar el mensaje de verdad presente. En este día, nuestro apreciado hermano Álvaro Ortiz es el encargado del uso de la palabra y va a ministrar bajo el tema el rapto secreto de la iglesia. Donde te encuentras, te pido que cierres tus ojos y tengamos una palabra de oración. Oramos. Padre bueno y Dios eterno, Señor excelso y sublime, te damos gracias por nuestros días, Dios. Gracias por nuestra vida, Padre amado. Te pedimos, Dios, que en este momento en que tu palabra va a ser presentada, tu Espíritu Santo haga acto de presencia y que todas las palabras que nuestro hermano Álvaro diga sean inspiradas por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro hermano. Bien, hermano, que la paz y el amor de Dios sea con cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, interesante, y también un tema que ha estado en las mentes de muchas personas en estos últimos meses, años. Queremos hablar del rapto de la iglesia. Es una creencia que data del año 1830 aproximadamente. Fue creada o fue inventada, podríamos decir, por un señor llamado Manuel Lacunza. Obviamente otras personas pues le dieron seguimiento porque este señor escribió un libro que hablaba de la segunda venida de Cristo en 2 manifestaciones. Así que él tenía la idea de que Cristo venía de manera incógnita, iba a raptar a los fieles de toda parte de la tierra. Y bueno, no fue tan popular en su época esa creencia. Sin embargo, otras personas vinieron, leyeron su libro, les pareció interesante, impactante, y proliferaron la idea del rapto secreto. También metieron ahí unas cuantas ideas, ahí es que nace el dispensacionalismo y un montón de ideas raras. ¿Por qué mencionamos esta parte brevemente? Bueno, porque esto del rapto secreto no tiene base bíblica y todo cristiano tiene como base fundamental la palabra de Dios. Si algo no se encuentra aquí, cualquier creencia de algún ser humano, cualquier idea, entonces si no se encuentra aquí, obviamente nosotros tenemos que desechar esa idea. Así que el rapto secreto es una idea inventada por 2 jesuitas principalmente y luego es proliferada por presbiterianos, algunos nombres que no lo tengo ahora mismo en la mente, pero sí va a aparecer en la pantalla, de personas también que le dieron seguimiento a la idea, y ya después de 1840 por ahí, ya era un hecho que el rapto secreto estaba proliferado en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Obviamente la gente no se percató que en el Antiguo Testamento nadie habla del rapto, que Cristo en ningún momento habló del rapto, los apóstoles nunca hablaron del rapto, la iglesia cristiana nunca habló del rapto, los primeros cristianos de la Edad Media nunca hablaron del rapto. Sin embargo, aún así creen el mundo pentecostal y algunos de los evangélicos piensan que es cierto lo del rapto secreto y van a la palabra de Dios para decir que esta creencia es verdadera. Ahora, nosotros vamos a ir a Mateo capítulo 24. Para nosotros brevemente, hermano, vamos nosotros a desentrañar y a presentar las evidencias de que esto no tiene base bíblica. Si usted va conmigo a Mateo capítulo 24, usted sabe que en Mateo capítulo 24 los discípulos le hacen una pregunta al Señor Jesús, hablando sobre el templo. Y ellos le dicen al Señor Jesucristo, ¿cuándo serán estas cosas que señalaba del fin del siglo? Así que él comienza a decirle lo que va a pasar con el templo de Jerusalén y luego lo que va a pasar con nuestro planeta. Y ya casi que terminando su discurso, más o menos con relación al fin del tiempo, él comienza a darle una explicación de que los días del tiempo del fin, de su venida, porque esa fue la pregunta inicial, iba a haber un fenómeno, y es que en el planeta las personas iban a vivir como en los días de Noé. Y luego que le menciona como en los días de Noé, es que comienza él a hablarle de lo que algunos tienen como evidencia, que se trata de un rapto. Pero sin embargo, cuando usted lea Mateo capítulo 24, se da cuenta que Cristo está hablando de los acontecimientos que están previos a su segunda venida. Así que mire lo que dice la Biblia. Vaya conmigo a Mateo 24, versículo
Déjeme buscarle bueno, vamos a buscar el versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Note, él dice, como en los días de Noé, así será la venida, o sea, su segunda venida. Dice él, y no entendieron hasta que el diluvio se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El énfasis es su segunda venida, cuando él regrese. Dice el 40, entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Hay personas que dicen, tú ves, ahí está hablando del arrebatamiento. Dos personas van en un motor. Uno será tomado, el otro será dejado, el otro, ¡pam!, sufre un accidente. Nada de eso. Todos sabemos que cuando el Señor Jesucristo venga, va a dividir las naciones en dos. Los justos de los injustos, la oveja de los cabritos, la luz de la tiniebla, etc. La Biblia está dividida entre lo que le sirven a Dios y lo que no le sirven. Y el hecho de que aquí diga que dos estarán en el campo, nosotros pudiéramos hablar de manera simbólica. El campo, si quisiéramos darle esa interpretación, la Biblia dice que el campo representa el mundo. Cristo en una ocasión dijo que había que llamar más obreros a su viña. Pudiéramos representar a estos dos como personas que predican el evangelio en el campo. Uno hace la voluntad de Dios y otro no la hace. Por lo tanto, de estos dos que trabajan en el campo, que trabajan en el evangelio, uno será tomado y el otro será dejado. Versículo 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Todos los adventistas del séptimo día y la mayoría de los cristianos sabemos que en el tiempo del fin el mundo cristiano se va a dividir entre dos iglesias. Nosotros sabemos que la palabra mujer en la Biblia casi siempre se refiere a la iglesia. Dos mujeres, dice, estarán moliendo en un molino. ¿Qué se muele? Bueno, el pan. Hay quienes están predicando el pan de la palabra de Dios y otros están predicando su propia idea. Estas dos mujeres pretenden estar trabajando, estas dos iglesias pretenden estar presentando, ¿verdad?, la verdad de Cristo. Sin embargo, de las dos, una será tomada y la otra será dejada. Dice la palabra de Dios, y velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad atentos, preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Eso del rapto secreto deja en entredicho como que cuando eso pase nadie se va a dar cuenta. Y dicen, tú ves, el mismo Señor Jesucristo dice, cuando el arrebatamiento, cuando Él tome uno y deje el otro, nadie se lo va a estar esperando. Ahora el apóstol Pablo dice que las demás personas pueden estar en tiniebla con relación a la venida del Hijo del Hombre, pero nosotros no. Nosotros no tiene por qué el día del Señor encontrarnos durmiendo. De manera que el Señor Jesucristo está diciendo, velen, porque la venida del Hijo del Hombre va a venir en un momento en que nadie va a creer que Él va a venir, y sin embargo vendrá. Podemos ver entonces que en Mateo 24, aquí el Señor Jesucristo no está hablando de ningún rapto secreto. El capítulo 24 y el mismo capítulo 25 de Mateo está hablando de los acontecimientos previos de su segunda venida. En ningún momento, hermanos y hermanas, está hablando de un rapto secreto. Para hablar de un rapto secreto se necesita, o mejor dicho, creer en un rapto secreto se necesita creer en una idea que se inventaron en el siglo XIX, me parece. Eso no es bíblico. Nadie, absolutamente nadie, habló sobre el asunto de los primeros cristianos, los apóstoles, los profetas, Moisés. Nadie habló sobre ese asunto hasta que vinieron estos hombres, Manuel Lacunza y los más después de él, perdón. Ahora bien, hermanos, hay otra cita de la palabra de Dios que nuestros hermanos que creen en el rapto secreto utilizan y se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 en adelante. Pero si usted lee con cuidado conmigo, se va a dar cuenta que el pie de página, dice la venida del Señor. Quizá no tenga la Biblia suya
lo que se refiere a la venida del Señor, el subtítulo. Sin embargo, nosotros vamos a leer para que ustedes comprendan de qué se trata. Dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Está hablando de los muertos en el Señor, que son los únicos que duermen. Los demás se mueren. ¿Por qué los cristianos mueren en el Señor? Porque mueren con esperanza de ser levantados en aquel día. ¿Recuerdan cuando Marta y María querían que fuera resucitado Lázaro, por lo menos sanado? Cristo le dijo que Lázaro solamente duerme. Ella dijo, está muerto, ya tiene 4 días. Y ella decía, Cristo dijo, él se va a levantar. Entonces ella decía, yo sé que se va a levantar en aquel día. ¿Se puede entender? Entonces Cristo obró luego el milagro y dejó entredicho que sí duerme. ¿Por qué dormía? Porque Lázaro era un buen hombre. Lázaro se había ido sellado. Dios obró por medio de Cristo el milagro para los que estaban presentes. Dice la palabra de Dios: no queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuáles son los que no tienen esperanza? Los que se mueren sin Cristo. ¿Por qué? Porque cuando resuciten, van a resucitar para que Dios le dé su pago. La muerte que sufren los impíos hasta ahora es la muerte física. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que al no tener acceso al árbol de la vida, pues perecen de enfermedades, por la edad, etc. Pero cuando sean levantados, cuando Cristo vaya a juzgar a todas las naciones, o mejor dicho, a darle el pago, serán levantados para recibir su pago. Esa gente que muere así son gente que no muere en esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, escuche bien, voy a volverlo a leer porque esto es sumamente importante para poder entender y comprender de que Cristo no está hablando de un rapto. Mira cómo dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también. ¿Qué quiere decir así también? Quiere decir que así como Cristo murió y resucitó de la misma manera, de la misma forma, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque la Biblia también dice, el mismo apóstol Pablo dice que cuando Cristo estuvo en la tumba fue llamado por Dios y resucitó. Por eso es que él dice, si creemos, si nosotros estamos seguros de que Cristo murió y resucitó, así como Dios resucitó al Señor Jesucristo, así también traerá con él, ¿verdad?, a los que durmieron en él, o sea, los resucitará. Versículo 15: por lo cual os decimos estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, no nos iremos primero, ni ellos tampoco primero que nosotros. O sea, va a ser un evento simultáneo. Tanto los que mueren en el Señor serán resucitados, y los que estén vivos en la segunda venida del Señor van a estar juntos. ¿Para qué? Según el apóstol Pablo. Porque el Señor mismo, versículo 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Antes de que Cristo venga del cielo, o sea, desde que Cristo sale del lugar santísimo de interceder por su pueblo, cuando ya todo está listo para venir a buscar a su iglesia, Dios da, escuche bien, Dios da el llamado a los muertos del Señor. Por eso que él dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Antes de que Cristo se aparezca, antes de que Cristo esté en nuestra atmósfera, ya pueda dar la orden de que los muertos en Cristo resuciten, y nosotros los que vivimos vamos a estar ahí y vamos a hacer lo que sigue diciendo la Biblia. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los que fueron resucitados en las nubes para recibir, escuchen bien, es porque la segunda venida, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Podemos entender esa parte? El apóstol Pablo no está hablando de un rapto secreto. El hecho de que diga de nosotros los que vivimos seremos agarrados, arrebatados, no está hablando de que es como tú ves en la película que se han inventado para crear confusión en tu mente. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14 del 1 al 13, él estaba despidiéndose de sus discípulos y dice,
si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, ¿qué cosa? Vosotros también estéis. Amén. Él está hablando de qué cosa, él está hablando de la segunda venida. Y está hablando de que cuando él vuelva, va a tomar a todo lo que son de él, a todo lo que le sirvieron, lo va a tomar con él y se lo va a llevar al cielo, como dice el apóstol Pablo. Y así estaremos siempre, siempre con el Señor. Nadie se va a ir adelante, como dice la teoría del rapto secreto, ni que se va a quedar aquí un montón de gente viviendo con el anticristo y luego de que el pueblo de Israel va a salir victorioso. Una diablura total, no tiene ninguna base bíblica. Si usted va conmigo al libro de Hebreos, que muchos en el mundo cristiano creemos que este libro, créanlo o no, ¿verdad?, fue escrito por el mismo apóstol Pablo, pero ese no es el tema de la clase. Vamos a leer lo que dice Hebreos 11. Ustedes saben que Hebreos 11 es, dicho por muchos teólogos, lo creo así también, el salón de la fama de los hombres poderosos en la fe del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ese es el salón de la fama. Y oiga bien, ahí hubieron hombres poderosos. Usted lee el libro, de el capítulo 11 y se va a dar cuenta que hubieron hombres bien poderosos, Daniel, Enoc, Noé, un montón de hombres poderosos. Y dice que la lista es larga. Pero mire lo que dice, que a pesar de que esos hombres dieron testimonio de haber agradado a Dios, mire lo que dice el versículo 38 de Hebreos 11. Dice la Biblia, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, escuche bien, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Oiga bien, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes que nosotros. ¿Vamos a entender? Ni siquiera ellos que fueron poderosos en la batalla de la fe fueron perfeccionados, ni han sido perfeccionados antes del último ejército que Cristo va a levantar en esta tierra. Todos juntos, obviamente hay excepciones. Sabemos que Enoc, según la Biblia, está en el cielo. Sabemos que Elías, según la Biblia, está en el cielo. Y sabemos que Moisés, según la Biblia, está en el cielo. Hay algunas excepciones. Sin embargo, la Biblia es clara cuando dice que van a haber eventos de la resurrección y que cuando Cristo venga, todos juntos, nos iremos con el Señor. No va a haber eso de que Cristo va a venir y se va a robar a una cuanta gente y se la va a llevar, y entonces los cristianos que fueron más o menos tibios van a tener un tiempo de gracia para vivir 7 años en sufrimiento. Todo eso es un error del dispensacionalismo y la creencia del siglo XIX, hermanos. Todo esto es inventado, nada de esto está en la Biblia. Ahora, el objetivo principal de que los jesuitas se inventaron, que dicho sea de paso, ellos fueron los primeros en inventarse la idea, luego otros lo ayudaron y lo proliferaron, era desviar en el siglo XIX, ¿verdad? Porque era un siglo donde la gente estaba levantando la vista y estaba descubriendo que la Iglesia Católica no estaba mal. Ustedes saben que ya venían de recibir el palo de la Reforma protestante. Así que el diablo se inventó esto del rapto secreto para que los protestantes de la época no siguieran acusando a la Iglesia Católica, sino que se pusieran ahora a atender en una nueva doctrina llamada el rapto secreto, que después le pusieron el arrebatamiento y un montón de cosas más. Ahora bien, hermanos, nada de esto es correcto. Ellos lo inventaron para eso. Ahora el diablo, el objetivo principal de crear en la mente de los cristianos el arrebatamiento o rapto secreto, es que ellos descuiden su vida espiritual y crean que no van a pasar por el gran tiempo de tribulación, por el gran tiempo de prueba. Si un cristiano se descuida pensando que viviendo en sus pecados, Cristo en algún momento se lo va a arrebatar y lo va a librar de esa persecución que viene, está muy equivocado, eso no está en la Biblia. El mismo capítulo 24 de San Mateo dice que por causa de los escogidos, esos días de tribulación serán acortados. Si no hubiera santos aquí, fieles, no quedaría un ser humano vivo. Se necesita santos aquí. Y dice la Biblia que esos santos aquí no se van a quedar solos y un montón lo van a mandar adelante. No, Pablo dice que todos nos iremos al cielo, que aún los que murieron en la fe no se van a ir primero, todos seremos transformados
al mismo tiempo. Todo esto, hermano, se encuentra en la palabra de Dios. El llamado es simple. Si a ti y a mí nos va a tocar vivir en el último tiempo de la historia de esta tierra, y al parecer así parece, es mejor que nos quitemos la idea de que Cristo nos va a quitar del problema y nos va a llevar al cielo antes de que explote este planeta. Eso no es así, porque si así fuera, Dios hubiera evitado que Daniel lo metieran en el foso de los leones. Dios hubiera evitado que a los jóvenes hebreos lo metieran en el horno de fuego. Eso nunca ha pasado. Dios siempre ha permitido que sus hijos se refinen su carácter en el medio de la tribulación. Y aparte de eso, es necesario que la iglesia de Cristo pase por un tiempo de prueba. ¿Por qué razón? Porque es la última iglesia, es la última generación. Y es el último paso, la última prueba, la última evidencia que tiene Dios para todo el universo de que hay personas aquí que van a reflejar su carácter en el momento de la peor de la prueba. Así que el llamado es, estudia tu Biblia. Todo lo que se te enseñe, pruébalo con la palabra de Dios para que no seas engañado o engañada. No te cases con una idea porque te la enseñó el pastor fulano, la pastora fulana, el libro tal que leí, etc. Un sueño que me soñé, nada. Todo debe ser probado por un así, dice Jehová. Amén. Así que vamos a orar para terminar con este estudio. Querido Padre Celestial, muchas gracias te damos porque siempre que viene una doctrina a nuestra puerta, podemos probarla con la palabra de Dios, así como los bereanos hicieron. Gracias porque por medio de tu palabra nos damos cuenta que el rapto secreto que muchos están predicando es una falsa diabólica que Lucifer se ha inventado para distraer al pueblo de Dios. Gracias porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino y nos hace entender lo que es verdad y lo que es mentira, nos hace distinguir sobre el error. Gracias, Padre. Bendice a cada hermano, hermana, amigo y amiga que se tuvieran a ver este tema, esta presentación. Transfórmale y que tu Santo Espíritu les asista. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.